Hola chicos, María McDonald nuevamente. En este caso me toca presentarles el último trabajo práctico correspondiente a lo que es patología digestiva. Ya vimos patología esófago-gástrica, patología intestinal y ahora nos toca ver patología hepatobilio-pancreática, para lo cual voy a presentarles los casos clínicos. El primer caso corresponde a una mujer de 71 años que como antecedentes clínicos objetivables presenta sobrepeso. Relata tener dispepsia y dolores cólicos en hipocondrio derecho. Si ustedes recuerdan, la dispepsia es una sensación muy subjetiva, es una sensación vaga de malestar luego de las comidas. Y los dolores cólicos van a ser dolores intensos que justamente empiezan como dolores leves, tienen un pico máximo de dolor y luego van a remitir. Y esto está relatado entonces al área del hipocondrio derecho, lo cual ya nos puede sugerir algún órgano del cual esté proviniendo este tipo de dolor. Bueno, esta paciente va a presentar, además de su dolor en hipocondrio derecho, de tipo cólico como dijimos, pérdida del apetito. Esta pérdida de apetito también se va a observar secundariamente a esta sensación de dispepsia. Suma además náuseas y vómitos y se objetiva clínicamente el cuadro de ictericia. Como ustedes pueden observar acá en esta diapositiva, la ictericia es el color amarillento en piel y en mucosas. Fíjense, la piel de la cara de esta paciente tiene un tinte amarillo verdoso y suma las escleróticas, que normalmente son de color blanco o rosado, que presenta justamente este tinte amarillento. Entonces configura el cuadro de una ictericia. Bueno, entonces en un paciente de estas características, en el cual observamos como sintomatología importante, como hallazgo clínico, la presencia de ictericia, obviamente una de las patologías prevalentes cuando hablamos del árbol biliar es la patología de la vesícula biliar. Es prevalente y es relevante dada la alta frecuencia que hay en nuestra población de patología vesicular. Entonces, una de las formas que va a ser no invasiva, que va a ser económica para estudiar tanto la vía biliar como la vesícula biliar, va a ser la ecografía. Entonces, en el caso de esta paciente, se decide realizar una ecografía vesicular, una ecografía abdominal, y como observamos en la imagen, vamos a notar la presencia de una vesícula biliar que va a estar levemente dilatada. Las paredes en sectores van a estar engrosadas, como de un aspecto edematoso, y también observamos hacia el centro de la vesícula, en el interior, o sea, como contenido de la vesícula, una imagen ovoidea que genera un eco. Entonces, esta imagen sería compatible con un cálculo de la vesícula biliar, es decir, con una litiasis vesicular. Bueno, ¿y cuál sería el tratamiento de elección cuando tenemos una litiasis vesicular? Lo que se hace va a ser la resección del órgano. Nosotros sabemos que la función de la vesícula biliar va a ser el depósito de las sales biliares, de los jugos biliares, y por lo tanto es un órgano que puede prescindirse de él sin mayores complicaciones. Por lo tanto, cuando tenemos cálculos en la vesícula biliar, se hace la colecistectomía, es decir, la resección de la vesícula. ¿Y qué es lo que observamos? Acá tenemos una pieza de resección de órgano completa que está seccionada de manera longitudinal y que va a exhibir hacia el exterior, si bien acá no se puede apreciar muy bien, pero podríamos presumir, como se ve aquí abajo, que la serosa va a estar congestiva, hemorrágica, la pared va a estar
levemente engrosada, y esto lo vamos a ver porque el espesor de la vesícula biliar habitualmente no va a superar los 3 milímetros. En este caso tenemos una vesícula biliar con áreas que son francamente engrosadas, blanquecinas, y la mucosa se va a presentar también de coloración hemorrágica. Y obviamente el hallazgo que ya observábamos en la ecografía de la vesícula biliar va a ser la presencia de este cálculo que ocupa el fondo vesicular y que está cortado también de manera longitudinal y que va a ofrecer en la superficie de corte esta coloración amarillo brillante que es característica de los cálculos de colesterol. Bueno, entonces estamos en presencia de una vesícula biliar con cálculos, es decir, una colelitiasis. Sabemos que los cálculos son de diferentes tipos. Los más frecuentes van a ser los cálculos de colesterol, que presentan este color amarillo brillante y que se van a dar justamente por la sobresaturación de colesterol a nivel biliar, y esto va a hacer que estas sales de colesterol se conjuguen con las sales biliares y vayan a decantar y se forman los cálculos dentro de la vesícula. Al presentar cálculos, es un paciente que tiene un cuerpo extraño en su organismo y por lo tanto el lugar donde se alojan estos cálculos va a sufrir un proceso inflamatorio justamente secundariamente a la presencia de estos cálculos. Entonces, la colelitiasis es muy habitual que se presente con cuadros de colecistitis, es decir, inflamación de la vesícula biliar, que podrá ser aguda, con cuadros de un proceso inflamatorio agudo, con todas las características de la inflamación aguda que ustedes muy bien conocen, y también va a presentar episodios de inflamación crónica, ya que si esto se perpetúa en el tiempo y la resección biliar de la vesícula no se produce rápidamente, vamos a tener un proceso de mucho tiempo de evolución y por lo tanto vamos a tener un proceso inflamatorio crónico que obviamente va a estar sujeto por las condiciones locales a sufrir periodos de reagudización. Entonces, lo más habitual que nosotros vamos a ver en las vesículas biliares va a ser justamente las colecistitis crónicas con reagudización y con presencia de cálculos o litos dentro de la vesícula. Entonces, como veíamos en la diapositiva anterior, sabemos que la presencia de cálculos va a provocar un proceso inflamatorio agudo y crónico, y en este caso lo que vamos a observar es una colecistitis crónica. ¿Y esto cómo lo podemos nosotros presumir? Justamente, si ustedes recuerdan que el proceso inflamatorio crónico es un proceso en el cual van a coexistir el daño del tejido por las células inflamatorias y los intentos de reparación, esta reparación se va a dar por la fibrosis. Entonces, si nosotros observamos el espesor y el color de la pared de esta resección de vesícula biliar, podemos ver que es de una coloración blanquecino brillante, que está aumentado el espesor de la pared vesicular, y esto entonces nos hace presumir que va a haber un proceso de fibrosis de tipo cicatrizal. Entonces, este paciente va a tener un cuadro de colecistitis crónica en el cual seguramente vamos a tener áreas con un denso infiltrado inflamatorio crónico y va a haber áreas también de resolución mediante fibrosis dada por este aspecto macroscópico blanquecino, brillante, homogéneo, y si pudiéramos tocarlo, la consistencia también va a estar aumentada, que esto lo va a dar el proceso de fibrosis. Y nuevamente, fíjense en el interior la presencia de cálculos. Estos cálculos son múltiples, son facetados, hay coloración amarillenta, algunos pueden ser de coloración más parduzca, y están inmersos dentro también de este material mucoide que va a segregar la vesícula biliar y que les sirve también para el depósito de las sales dentro
del espesor de la vesícula. En este caso tenemos nuevamente una pieza de resección completa de vesícula biliar que se halla parcialmente abierta en una de sus caras, que presenta una serosa despulida con áreas sobreelevadas, de coloración parduzca, hay áreas brillantes y otras que impresionan como de depósitos fibrinoides. Pero si nosotros comparamos el espesor de la pared, uno describe la serosa, después describiríamos el espesor de la pared en este órgano hueco. Si lo comparamos con la vesícula biliar que veíamos previamente, que era una pared gruesa, una pared blanquecina y firme, en este caso podemos ver que es una pared delgada y que está rellena con abundantes cálculos también de coloración amarillenta y facetados. Obviamente cuando tenemos un órgano que se distiende, va a ser un órgano que va también a sufrir cambios atróficos en su pared. Entonces, en este caso tenemos lo que se denomina una colecistitis crónica atrófica. ¿Por qué? Porque tiene abundantes cálculos biliares y porque hay una pared que va a estar sumamente adelgazada. Dentro de los tipos de colecistitis crónica hay un tipo particular que se denomina vesícula en porcelana, en el cual la pared de la vesícula va a estar atrófica, marcadamente adelgazada, y va a tener como característica el depósito de sales cálcicas. Por eso se le denomina en porcelana, porque tiene como un aspecto en cáscara de huevo, delgada, y es una de las formas de colecistitis que puede predisponer con mayor frecuencia al adenocarcinoma de vesícula biliar. Obviamente, como veíamos también en las clases primeras, cuando hablábamos de factores desencadenantes de las neoplasias, veíamos que los procesos inflamatorios crónicos son predisponentes hacia los cambios neoplásicos, y en este caso la vesícula biliar no es la excepción, digamos, a esta regla, sino que también un proceso inflamatorio crónico de mucho tiempo de evolución puede predisponer al desarrollo de una neoplasia maligna vesicular. Y la neoplasia maligna más frecuente, dado el tipo de epitelio de revestimiento de la vesícula, va a ser el adenocarcinoma. Y como decíamos antes, un tipo particular de colecistitis crónica, que es la colecistitis crónica atrófica o en porcelana, va a predisponer más frecuentemente al desarrollo de esta neoplasia. Nuevamente, una pieza de resección de vesícula biliar, es un órgano hueco, se halla parcialmente seccionada en una de sus caras. Acá con el clip lo que siempre se hace es la ligadura del cuello vesicular y a partir de ahí se corta y se envía todo el resto de la vesícula. Va a presentar una serosa brillante, levemente congestiva en sectores, y la pared va a estar relativamente conservada en su espesor, por lo menos lo que se observa acá, que lo único que se puede ver es el espesor, y sí va a llamar la atención la presencia de múltiples cálculos o litos que son de aspecto facetado o morular y que tienen una coloración amarillo brillante. Esto es característico de los cálculos de colesterol. Sabemos que los cálculos pueden ser de diferentes tipos, de acuerdo a cuál sea el material que va a decantar, y los más frecuentes van a ser los de colesterol, que se caracterizan justamente por esta coloración amarillo brillante. Más del 90% de los cálculos vesiculares corresponden a cálculos de colesterol. Bueno, entonces tenemos aquí también una imagen macroscópica. Nuevamente es la resección completa de un órgano hueco que se haya abierto en sentido longitudinal en una de sus caras. Presenta hacia el extremo el cuello vesicular y después el cuerpo y el fondo vesicular.
está la pared con áreas más engrosadas, blanquecinas, y hacia el interior se evidencia la presencia de múltiples litos de coloración amarillo parduzca. Sabemos que como factor etiológico de las colecistitis, la presencia de cálculos causan colecistitis en el 33% de las pacientes. Y también sabemos que el 90% de las colecistitis van a ser causadas por cálculos. Es decir, en el 90% de los casos donde hay presencia de un cuadro inflamatorio agudo de la vesícula biliar, vamos a objetivar la presencia de cálculos. Hay un 10% de los pacientes que tienen las colecistitis acalculosas y que sobre todo se va a tratar de pacientes con un estrés importante, ya sea traumatismos graves, sepsis o quemaduras intensas. Otra cosa que es importante de reconocer es que la mayoría de los cálculos, como ya dijimos, van a ser de colesterol y su coloración va a ser amarillenta, pero hay otros dos tipos de cálculos, que son los cálculos de coloración negruzca, que tienen que ver con los procesos de hemólisis, y tenemos los cálculos de coloración marrón, que tienen que ver sobre todo con procesos infecciosos. En este caso son cálculos amarillentos parduzcos que tienen que ver, como la mayoría de los cálculos, con los depósitos de colesterol. Ahora ya vamos a observar a nivel microscópico, recordar un poco cómo es la histología normal de la vesícula biliar. Fíjense, tenemos este epitelio de revestimiento cilíndrico con los núcleos basales, cilíndrico simple, los núcleos bien basales, el citoplasma apical con esta coloración rosada. Por debajo tenemos la capa muscular. La muscular de la mucosa en general va a ser una muscular de la mucosa delgada e interrumpida, y en sectores directamente pueden observarse. Tenemos la muscular propia del órgano. Y finalmente tenemos la serosa con su revestimiento peritoneal. Entonces, estos son los repliegues de la vesícula biliar, donde no observamos infiltrado inflamatorio y el estroma está conservado. Acá tenemos nuevamente una imagen microscópica a mayor aumento, a 1000 por, donde vamos a ver las características de este epitelio, un epitelio cilíndrico simple que va a estar dado por los núcleos ovoides de membranas nucleares bien lisas. Los núcleos van a ser parejos, regulares, y tenemos la presencia del citoplasma por arriba de los núcleos, dando este aspecto cilíndrico a este epitelio. Bueno, acá tenemos un cuadro de una colecistitis crónica. Fíjense, acá en la foto de la derecha tenemos arriba el epitelio de revestimiento conservado, y si ustedes observan a nivel de la mucosa, nosotros tenemos un infiltrado inflamatorio denso. Si lo vemos acá en la imagen de la izquierda, a mayor aumento, vemos que está constituido principalmente por linfocitos. Y como ustedes recuerdan, las células principales en los procesos inflamatorios crónicos van a ser los linfocitos y los histiocitos. Por lo tanto, se trata de una colecistitis crónica. Señala acá la foto el seno de Rokitansky, que van a ser prolongaciones del epitelio que pueden llegar a atravesar la muscular propia del órgano. Estas prolongaciones son normales en la vesícula biliar y no deben ser interpretadas como una infiltración en el caso de suponer un adenocarcinoma. Fíjense que el revestimiento epitelial es típico, y si bien están atravesando la capa muscular, esto no va a provocar ningún tipo de reacción estromal, como sí lo haría una proliferación neoplásica atípica. Entonces tenemos conservación del epitelio, y lo que más llama la atención es el denso infiltrado inflamatorio, predominantemente linfocitario,
que corresponde a todas las capas de la pared vesicular. Por lo tanto, estamos en presencia de una colecistitis crónica. Otra imagen en la cual vemos el revestimiento epitelial conservado, vemos el infiltrado inflamatorio predominantemente mononuclear o linfocitario en el corion vesicular. Acá vemos algo de lo que sería la muscular propia del órgano y entonces tenemos como alteración fundamental en este caso un denso infiltrado inflamatorio predominantemente mononuclear a nivel de la submucosa y de la pared muscular vesicular, y esto nos va a llevar al diagnóstico de una colecistitis crónica. Muchas veces el epitelio puede tener también áreas de lo que llamamos esfacelo, es decir, desprendimiento del epitelio superficial, o incluso áreas de ulceración, y esto puede deberse justamente a la presión que van a ejercer estos cálculos en el epitelio vesicular, y puede llevar a daño, a esfacelo y a ulceración secundario a la isquemia que van a provocar los cálculos por la presión dentro de este epitelio superficial. En este caso eso no se observa, sino que el epitelio va a estar conservado. Bueno, acá nuevamente tenemos una imagen histológica correspondiente a una vesícula biliar en la cual podemos observar el epitelio que está conservado. Tenemos luego la capa muscular, que como sabemos es una capa muscular discontinua y en la cual hay que tener siempre presente la presencia de estos senos de Rokitansky-Aschoff. Estos senos consisten en invaginaciones del epitelio que atraviesan la capa muscular y cuya principal relevancia está presente en las colecistitis, sobre todo en las colecistitis crónicas, en las cuales puede haber alteraciones del epitelio que sean de tipo regenerativas y esto lleve al diagnóstico erróneo de una neoplasia con infiltración de la capa muscular. También cuando tenemos un cuadro de una colecistitis crónica con un adelgazamiento de la pared vesicular, estos senos de Rokitansky pueden llevar incluso, ante un infiltrado inflamatorio importante, a la perforación o a la fistulización de esa vesícula con colecistitis, que son dos de las complicaciones de las colecistitis crónicas. Otro de los hallazgos que es constante y que tiene que ver con la fisiopatología de la litiasis vesicular es el depósito a nivel de la submucosa de macrófagos de aspecto espumoso. Estos macrófagos tienen un citoplasma, como bien dijimos, espumoso, transparente, con un núcleo desplazado, y esto tiene que ver con el contenido de estos histiocitos o macrófagos rico en colesterol. Como ustedes saben, el colesterol, con las técnicas rutinarias para procesar los tejidos, se va perdiendo y por lo tanto no se va a colorear. Por eso tiene este aspecto vacío esta célula. Sabemos entonces que el contenido va a ser colesterol y a esto lo denominamos colesterolosis vesicular. Obviamente tiene que ver con el aumento de colesterol dentro del contenido biliar, que va a ser el mismo que va a provocar la saturación del fluido biliar y la precipitación del colesterol formando los cálculos, y a su vez los histiocitos, por su capacidad fagocítica, van a tender a este exceso de colesterol fagocitarlo y van a adquirir este aspecto de colesterolosis. Bueno, aquí nuevamente tenemos una pieza de resección de colecistectomía o una pieza de resección de vesícula biliar, que es un órgano hueco que se encuentra seccionada por su eje longitudinal, en la cual observamos a nivel de la serosa, es congestivo hemorrágica. Esto se observa por la coloración rojiza y brillante que presenta la serosa. La pared está conservada en su espesor, la pared vesicular,
y sí nos debe llamar la atención las características de la mucosa. Si ustedes se fijan, tiene un aspecto como aterciopelado, con áreas sobreelevadas, de coloración amarillenta, y esto es lo que denominamos vesícula en fresa. ¿Por qué? Porque tiene esta superficie irregular que semeja a este fruto. ¿Y a qué corresponde estas áreas sobreelevadas? Van a corresponder a lo que histológicamente nosotros veíamos como colesterolosis. Por eso en este caso la coloración es muy característica y es amarillenta, brillante y en toda la superficie de la vesícula biliar. Si nosotros observamos esto al microscopio, probablemente estaremos en presencia de una vesícula biliar con una colecistitis crónica probablemente y con una marcada colesterolosis. Bueno, y cuando hablamos de colecistitis, sabemos que una de las complicaciones de este proceso inflamatorio crónico va a ser el desarrollo de una neoplasia. Sabemos que el origen de las neoplasias malignas del epitelio se denominan carcinomas, y como se trata de un epitelio de tipo glandular, la neoplasia maligna más frecuente de la vesícula biliar va a ser el adenocarcinoma. Luego hablaremos de los diferentes grados de diferenciación dentro de este adenocarcinoma, que oscilarán desde un adenocarcinoma bien diferenciado, moderadamente diferenciado, hasta la variante pobremente diferenciada. En este caso vemos que el epitelio adquiere la configuración de aspecto papilar. Esto era, como para que ustedes recuerden, hay ejes conectivo-vasculares que van a estar revestidos por epitelio. En este caso va a ser un epitelio neoplásico atípico. Esto queda objetivado por la presencia de abundantes mitosis, como se observan en las puntas de algunas papilas, por la anisocariosis, por el pleomorfismo nuclear. Entonces el nucleolo evidente, son todos hallazgos que son sugestivos de que esto es una neoplasia maligna de la vesícula biliar. Y si tenemos en cuenta la etiopatogenia, sabemos que cualquier proceso inflamatorio crónico va a ejercer sobre el lugar a donde anida cambios que en un principio serán cambios de tipo reactivos, pero que secundariamente, si el proceso inflamatorio persiste, vamos a tener también alteraciones a nivel genético en esas células que nos pueden llevar al desarrollo de un cáncer, de una neoplasia maligna. Hay infinidad de tumores en los cuales nosotros vemos una clara vinculación con un proceso inflamatorio crónico preexistente. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la infección por Helicobacter pylori en la mucosa gástrica lleva a una inflamación crónica que, si persiste en el tiempo, puede también terminar desarrollándose un adenocarcinoma de ese órgano. En la vesícula biliar es lo mismo. La mayoría de los adenocarcinomas de vesícula biliar van a tener como preexistente la presencia de cálculos. Estos cálculos, como ustedes saben, van a ejercer un proceso inflamatorio con daño químico de la mucosa, y esto puede terminar en alteraciones a nivel genético que van a desarrollar un carcinoma. Por supuesto que si tenemos en cuenta la frecuencia de la litiasis vesicular y el carcinoma, sabemos que es mucho menos frecuente el cáncer de vesícula biliar, pero así todo es la neoplasia maligna más frecuente de la vía biliar extrahepática. Un pequeño porcentaje de las vesículas con litiasis van a desarrollar entonces un adenocarcinoma. Algunas de las características de esta neoplasia es que, bueno, tiene formación glandular en diferentes formas, como decíamos antes. Pueden ser glándulas redondeadas, bien formadas, con una tipía citológica moderada,
y puede haber un extremo donde haya planchas sólidas y donde sea muy difícil identificar el origen glandular del cáncer. Otra de las características de esta neoplasia maligna es la reacción particular del estroma donde está alojada el tumor. Es un estroma que nosotros llamamos desmoplásico, es decir, un estroma fibroso, un estroma denso, y esto va a ser característico de las neoplasias de la vía biliar y de la vesícula en particular. En este caso lo que tenemos va a ser formaciones glandulares con un buen grado de diferenciación, pero sí presenta una atipía nuclear de moderada a severa, con estratificación de los núcleos, con pérdida de la polaridad. Entonces, este cuadro histológico estaría configurando un adenocarcinoma bien diferenciado de la vesícula biliar. Sí, nos tiene que llamar la atención también la reacción estromal, que lo podemos ver en el ángulo derecho e inferior de la imagen, donde vemos un tejido fibrocolágeno denso estromal acompañando la proliferación carcinomatosa. Nuevamente, una imagen histológica, mayor aumento, vemos una estructura glandular bien formada, si bien es bien diferenciado, tiene una atipía citológica intensa, con presencia de nucleolos grandes, algunos centrales, otros más periféricos. Presenta además un importante pleomorfismo ese núcleo y hay una importante anisocariosis. Si ustedes observan, en el fondo de esa estructura glandular vamos a tener un infiltrado inflamatorio predominantemente de tipo crónico. Quiere decir que acá este tumor, este adenocarcinoma, va a sentar sobre una colecistitis crónica. Y más hacia la derecha tenemos ese material acidófilo rosado que correspondería a la reacción estromal que es característica del adenocarcinoma de vesícula biliar. Bueno, entonces, en cuanto al carcinoma de vesícula biliar, tenemos que saber que es una neoplasia que tiene como factor predisponente la presencia de cálculos, de colecistitis y colelitiasis, y que en general va a ser un adenocarcinoma que se va a desarrollar tardíamente. Su sintomatología va a ser en general tardía y por lo tanto muchas veces el diagnóstico se va a dar en etapas avanzadas de la neoplasia, que como toda neoplasia maligna de tipo epitelial va a tener su primer sitio de extensión en los ganglios linfáticos regionales, es decir, va a dar metástasis en ganglios linfáticos regionales y después las metástasis principalmente van a ser en sitios digestivos y sobre todo a nivel hepático. En esta diapositiva lo que vemos es una clasificación o una gradación de el carcinoma de vesícula biliar de acuerdo hasta dónde va a estar penetrando. Es un símil esta clasificación de Nevin a lo que veíamos en la clasificación TNM de las neoplasias malignas en general. En general lo más utilizado va a ser el TNM y esta parte de la clasificación correspondería al T, es decir, al tamaño tumoral. Vemos que en la etapa 1 hay invasión que va a estar limitada a la mucosa propia, en la etapa 2 invasión de la capa muscular, en la etapa 3 ya el tumor compromete la serosa, en la 4 involucra ganglios regionales o pericísticos y en la 5 vamos a tener ya compromiso metastásico. Entonces, cuando hablamos de vesícula biliar, sabemos que la patología de este órgano en general va a estar dada principalmente por el desarrollo de cálculos, es decir, la colelitiasis, teniendo en cuenta que como factores de riesgo para el desarrollo de colelitiasis vamos a tener sobre todo la edad, va a ser en general de edad media o avanzada,
El sexo, sabemos que la colelitiasis y la colecistitis es mucho más frecuente en las mujeres y acá puede tener que ver un rol importante los estrógenos, así como la ingesta de estrógenos exógenos también aumentan el riesgo de desarrollo de cálculos. También tenemos algunas otras patologías como la hipercolesterolemia o el síndrome metabólico que van a ser más predisponentes al desarrollo de cálculos biliares y por supuesto de las colecistitis, porque sabemos que la mayoría, el 90% de las colecistitis van a estar asociadas a la presencia de cálculos. Y finalmente, el desarrollo del adenocarcinoma de vesícula biliar, que lo podemos ver de alguna manera como una complicación de una colecistitis crónica de larga data. Bueno, el segundo caso corresponde a un hombre de 65 años que se va a presentar con una ictericia progresiva. Recuerden el concepto de ictericia y si ustedes observan en este paciente es intensa la coloración amarillenta que se va a observar en la piel. Además, otro dato que es muy importante y que se objetiva muy bien con la imagen es el adelgazamiento que va a estar dado entonces por la pérdida de peso de más de 10 kilos en un lapso corto de tiempo y presenta además como sintomatología náuseas y vómitos. Acá como rasgos importantes a tener en cuenta que nos pueden orientar hacia una patología tenemos primero la presencia de ictericia, esto nos va a llevar a pensar algún cuadro obstructivo a nivel de la vía biliar, y síntomas constitucionales como son las náuseas, los vómitos y obviamente la pérdida de peso. Una pérdida tan importante de peso nos tiene que orientar a pensar en una patología de tipo neoplásica. Habría que ver algún otro antecedente, que en el caso de esta patología como antecedentes de relevancia sería, por ejemplo, el hábito tabáquico, que en este momento no contamos con ese dato, pero es algo importante a tener en cuenta y a preguntar si el paciente ha sido un fumador importante. Bueno, en las últimas semanas se relata que se va a agregar este síndrome de Trousseau, que si ustedes recuerdan, esto lo veíamos cuando vimos el primer parcial, cuando vimos la patología neoplásica y los síndromes paraneoplásicos. El síndrome de Trousseau es una tromboflebitis migratoria, superficial y recurrente. Entonces, clínicamente, ¿cómo se va a evidenciar? Como nódulos eritematoviolaceos en el trayecto de una vena superficial. Porque recuerden, es migratoria, pero siempre va a afectar un terreno venoso. En varones mayores de 55 años y, como decíamos, se va a presentar muchas veces como síndrome paraneoplásico, en el 50% va a estar asociado a tumores, y cuando lo estudiábamos veía que tenía que ver sobre todo con el adenocarcinoma, y particularmente es un hallazgo que se presenta muchas veces en el adenocarcinoma de páncreas. Cuando nosotros tenemos un paciente que se presenta con estos cuadros de tromboflebitis migratoria, hay que sospechar, hay que ir a buscar una neoplasia maligna a nivel pancreático. ¿Por qué? Porque el páncreas en general es otro de los tumores que va a crecer de manera silente, no va a dar gran sintomatología hasta que no tiene gran tamaño y hasta que es un estadio avanzado y es muy infiltrativo local. Entonces, ante la presencia de este síndrome paraneoplásico, estamos obligados a descartar una neoplasia maligna del páncreas. Entonces, esa sería en primer lugar, ante un cuadro también de una obstrucción de vía biliar con un paciente marcadamente ictérico y un paciente con una pérdida ponderal tan llamativa, ¿qué estudios nosotros realizaríamos para ir a buscar sobre todo el adenocarcinoma de páncreas, que debiera ser nuestra primer sospecha clínica? Bueno, y uno de los métodos no invasivos que es ampliamente utilizado
cuando uno quiere evaluar este tipo de órganos, recordemos que el páncreas es un órgano retroperitoneal y por lo tanto, por esta característica va a dar los síntomas también tardíamente y va a ser difícil de explorar. También recordemos que el páncreas tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, que la cabeza está directamente relacionada con la parte intestinal y tiene los conductos que son los que desembocan a nivel duodenal. En el caso de esta tomografía computada, nosotros vemos el páncreas señalado con flechas y hay un sector redondeado central que podría corresponder a una lesión ocupante del parénquima pancreático. Bueno, y como el páncreas, justamente por su localización, es una neoplasia que es difícil de abordar desde el punto de vista quirúrgico, para hacer, por ejemplo, una biopsia, obtener un fragmento tisular por biopsia, uno de los métodos que se suele utilizar es la otra herramienta con la que cuenta la anatomía patológica, que es la citología. ¿Esto qué es? Es la observación de células provenientes de un determinado órgano o de un determinado tumor y que a través de la observación de estas células nosotros vamos a poder llegar a un diagnóstico, ya sea un diagnóstico de presunción o un diagnóstico de certeza. Y hay órganos que son más pasibles de ser accedidos por este método. Por ejemplo, en el páncreas se puede utilizar este método dada la ubicación y dada la dificultad en llegar a una biopsia quirúrgica. Entonces lo que se hace va a ser una punción con aguja guiada por una tomografía computada. Como se observa en esta imagen, ustedes ven que hay una línea blanquecina central, eso está representando la aguja que el imagenólogo ingresa siempre guiándose por la imagen tomográfica. Entonces esto le va a permitir visualizar que realmente se encuentra dentro del órgano y que realmente se encuentra dentro de la lesión. Muchas veces lo que se hace es el control in situ por medio del anatomopatólogo de la suficiencia de material. ¿Esto qué es? El imagenólogo realiza la punción y el patólogo observa en el momento al microscopio y le dice si realmente hay material como para hacer un diagnóstico. Y nuevamente la importancia de esto es que es una técnica difícil, es complicada y no es muy accesible, dado que tienes que contar con una tomografía, entonces no tener que repetirla, teniendo ahí la posibilidad de evaluar si el material es suficiente o no por medio de un patólogo, acorta los tiempos del diagnóstico de ese paciente. Y eso entonces es lo que se observa en esta imagen, es la punción del páncreas guiada por tomografía. Bueno, y este es el material que obtenemos los patólogos para observar luego de una punción con aguja guiada por tomografía realizada por el imagenólogo. Fíjense que acá tenemos una plancha celular. Obviamente, como es una citología, nosotros no vamos a tener parénquima, no vamos a tener tejido del órgano para evaluar, sino simplemente esta plancha de células que ya tendríamos que evaluar los rasgos característicos para definir si es neoplásica o no. Si ustedes recuerdan las características del núcleo, si hay pleomorfismo nuclear, y acá podemos observar que sí existe, los núcleos van a ser diferentes, son de diferentes tamaños, hay anisocariosis, hay superposición, ese es otro rasgo muy importante cuando uno evalúa una citología. ¿Esto qué es? Que no vemos una capa única de células, sino que se observan como en 3 dimensiones. Hay sectores donde hay nucleolos evidentes, la relación núcleo-citoplásmica está muy aumentada, a expensas obviamente del núcleo, hay núcleos que prácticamente no tienen citoplasma, y todo esto va a estar definiendo las características de un extendido que es positivo para células neoplásicas o un extendido que es positivo para un carcinoma. Sabiendo y evaluando las características de estas células, podemos presumir también
por los nucleolos, por los citoplasmas, que se trata de un adenocarcinoma. Bueno, una vez que uno ya realiza el diagnóstico de la lesión, y esto es sustentado no solo por la citología, sino también por las imágenes, que tienen un rol clave en el diagnóstico del cáncer de páncreas, se tiene que proceder a, primero que nada, estadificar el tumor, ¿no? Ver hasta dónde este tumor avanza en el organismo, y esto nos va a definir si la neoplasia va a ser pasible de una cirugía o no. Para esto vamos a utilizar, como ustedes bien recuerdan, el método TNM, donde evaluamos el tamaño tumoral, la presencia o ausencia de ganglios y las metástasis a distancia. La técnica quirúrgica que se utiliza para la resección del páncreas es una técnica quirúrgica compleja, que es la cirugía de Whipple, que va a implicar entonces la extirpación de parte del estómago, sería el tercio inferior del estómago, el marco duodenal, la primera y segunda porción del duodeno, que estarían dando justamente el marco a lo que es la cabeza pancreática, el conducto biliar y la vesícula biliar. Estas piezas quirúrgicas son complejas, hay que evaluarlas con mucho cuidado, tienen varios márgenes quirúrgicos a evaluar, que son ya sea el margen intestinal, como es el extremo gástrico, el extremo duodenal, el extremo propio de resección del páncreas, es decir, a donde se corta el páncreas, y la vía biliar. Nosotros sabemos que el cáncer de páncreas puede comprometer cualquiera de las porciones de dicho órgano, ya sea la cabeza, cuerpo o cola, pero también tenemos que saber que más frecuentemente el lugar de compromiso va a ser la cabeza. En casi el 60% de los cánceres de páncreas se van a desarrollar en la cabeza de este órgano. Y por eso parte de la sintomatología va a estar dada por la compresión de la vía biliar, y que en este paciente lo veíamos manifestado como una ictericia importante. Entonces, obviamente, como es el más frecuente, esta va a ser la técnica quirúrgica que se emplea en este caso. Si tuviéramos una lesión de la cola del páncreas, obviamente la técnica quirúrgica sería diferente. Acá tenemos una imagen en vivo, por así decirlo, de una resección de Whipple, donde vemos en el centro y ahí en el medio el tumor que está ocupando una parte importante de la cabeza pancreática, esa formación nodular, blanquecina, homogénea, con áreas hemorrágicas centrales. Si nosotros pudiéramos tocarlo, veríamos que tiene una consistencia firme, una consistencia pétrea, dura, que va a estar dado por las características histológicas, y que es blanquecino, brillante, con áreas de tipo estrelladas, y comparen este parénquima tumoral con el páncreas normal, que es lo que se observa inmediatamente por debajo, es decir, se reseca con un fragmento de páncreas normal. Fíjense la diferencia de las características arquitecturales macroscópicas. Después tenemos el marco duodenal, que se encuentra rodeando lo que es el páncreas. Hacia la izquierda vamos a tener la porción del estómago, fíjense que ahí se observa el píloro, y más hacia arriba la resección de la vesícula biliar con el conducto cístico, que en este caso va a estar comprimido. Ahí se observa también la desembocadura de los conductos a nivel del duodeno. Esta es la pieza de resección que llega al servicio de anatomía patológica y que se tiene que evaluar para poder ver el tamaño del tumor, la extensión del tumor y obviamente a nivel histológico el tipo histológico y el diagnóstico histológico de esta neoplasia. Bueno, acá tenemos un corte longitudinal de un órgano sólido que corresponde al páncreas. Hacia la izquierda tenemos la cabeza, en el medio el cuerpo y hacia la derecha la cola. Es una resección completa del órgano que está hemiseccionado, y acá podemos observar en la serosa, que es brillante y que tiene áreas hemorrágicas,
Y otra cosa a observar es la superficie de corte. Si nosotros vamos hacia la cabeza, que es a la izquierda de la imagen, vamos a ver que el parénquima va a estar totalmente reemplazado por una formación nodular que aumenta el tamaño de la cabeza pancreática, que es de coloración blanquecino brillante, con distorsión de la arquitectura normal, en el cual habitualmente se observan los tractos fibrosos, como vemos a la derecha en el parénquima pancreático. Eso acá se ha perdido, también hay un cambio en la coloración, y una cosa que se observa claramente van a ser los conductos pancreáticos marcadamente dilatados. Obviamente esta dilatación va a tener que ver con la obstrucción por parte del tumor, que hace que todo lo que sea retrógrado al tumor se dilate por el contenido biliar. Esto mismo es lo que desde el punto de vista de la fisiopatología de la clínica nos va a estar dando también la presencia de ictericia. Como decíamos antes, el 60% de las neoplasias malignas del páncreas van a estar originadas en la cabeza del órgano, y la gran mayoría de estos tumores se van a originar histológicamente en los conductos pancreáticos, es decir, van a ser adenocarcinomas ductales. Y este es un ejemplo clásico, un carcinoma que compromete fundamentalmente la cabeza del páncreas. Acá tenemos otra imagen en la cual, si vemos de izquierda a derecha de la diapositiva, a la izquierda tenemos la cabeza del páncreas, y si vamos yendo hacia la derecha, el cuerpo y la cola. También estamos en presencia de una resección completa de un órgano sólido que está hemiseccionado, y nosotros estamos observando una hemisección en la cual a la superficie de corte vemos una lesión tumoral blanquecina con áreas hemorrágicas que compromete fundamentalmente el cuerpo y la cola del páncreas. Hacia la izquierda vemos algo de parénquima pancreático que va a estar conservado. Como dijimos antes, hay un porcentaje de neoplasias malignas que pueden originarse en el cuerpo y en la cola, aproximadamente un 20%, 15% en el cuerpo, 5% en la cola, se van a originar allí. Estos tumores, como no van a producir el síntoma cardinal de estas neoplasias, que es la obstrucción de la vía biliar con la consiguiente ictericia, van a permanecer durante más tiempo aún silentes y se van a diagnosticar en general de manera muy tardía, cuando el cáncer esté en un estadio muy avanzado. Entonces, acá es importante destacar nuevamente las características macroscópicas y distinguirlo por la localización de otros tumores benignos, como pueden ser las neoplasias quísticas del páncreas, que en general se van a dar más en el área del cuerpo y de la cola. Acá es fundamental el reconocimiento de la distorsión completa de la arquitectura del parénquima pancreático. Es una neoplasia sólida, es blanquecina, tiene áreas estrelladas, y si pudiéramos tocarla, le vuelvo a repetir que la consistencia sería duropétrea por las características histológicas de este tumor. Bueno, acá tenemos la imagen histológica. Hacia la derecha y abajo se ve una proliferación de tipo glandular. Estas glándulas no van a ser redondeadas, sino que van a estar deformadas, van a ser algunas más fusadas, tienen un contenido mucoide y van a estar revestidas por un epitelio atípico. Hacia la izquierda nosotros podemos ver algunos acinos serosos y parénquima pancreático conservado. O sea, la proliferación neoplásica maligna la vamos a tener hacia la derecha del campo histológico de esta imagen. Otra cosa que es importante también resaltar es el estroma, que al igual que lo que teníamos en la vesícula biliar, en el páncreas vamos a tener un estroma desmoplásico muy característico, que va a ser lo que le va a dar macroscópicamente esa consistencia duropétrea a este tipo de tumores.
Bueno, otra imagen histológica. Acá, igual que lo que sucede en la mayoría de los adenocarcinomas, nosotros vamos a graduar el adenocarcinoma como bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado, de acuerdo a su capacidad de formar luces glandulares. Recuerden, el origen de estos adenocarcinomas pancreáticos se va a dar en el ducto biliar, por eso son adenocarcinomas ductales. Si recuerdan la imagen anterior, veíamos estructuras glandulares bien formadas, incluso con secreción de material mucoide. En cambio, en este caso tenemos dos áreas donde se observa claramente que es epitelial la proliferación, con una atipía histológica muy marcada, incluso hay figuras mitóticas aberrantes, y de vez en cuando se puede objetivar algún esbozo de luz glandular. Entonces, en este caso estaríamos en el espectro del adenocarcinoma de páncreas ductal pobremente diferenciado. También es de resaltar acá el estroma, que es característicamente un estroma densamente celular y con cierta desmoplasia, característico en el páncreas. Acá nuevamente tenemos a mayor aumento estas células neoplásicas atípicas, tienen un nucleolo bien evidente, algunas tienen secreción intracelular, confiriendo un aspecto tipo célula anillo de sello. Hay atipía citológica marcada, pero no hay una clara formación glandular, se ven mitosis atípicas, entonces acá también estaríamos dentro de lo que sería una neoplasia pobremente diferenciada. Otra de las características de los adenocarcinomas del páncreas es su tendencia a tener una marcada permeación perineural. ¿Esto qué es? Que infiltran los filetes nerviosos, y esto da desde dolores importantes al paciente y también la progresión de este tumor. Bueno, hablando en relación al adenocarcinoma del páncreas, sabemos que es un tumor que tiene una moderada frecuencia en nuestra población, pero que cuando se diagnostica es un tumor altamente mortal, porque se va a diagnosticar en estadios muy avanzados, y entonces sería interesante poder contar con algún método de detección que nos indique que ese paciente es un paciente de riesgo de desarrollar un adenocarcinoma pancreático. Pero se han intentado buscar marcadores tumorales porque no es posible realizar un screening o un tamizaje como contamos para otros órganos. Lo que vimos hasta ahora, por ejemplo, en el cáncer de colon, ustedes saben que hay métodos de tamizaje indicados a la prevención precoz de esta neoplasia. En el caso del páncreas no tenemos ningún tipo de método que nos sugiera o que nos haga posible un screening ni una detección temprana. Todo lo contrario, se van a diagnosticar en estadios siempre avanzados. Se han buscado ciertos marcadores tumorales en sangre, de ellos el más utilizado en el cáncer del páncreas es el CA19-9. Tiene una sensibilidad y una especificidad del 85% y 73% respectivamente, pero los vamos a utilizar sobre todo en el seguimiento de los cánceres, para ver cómo están evolucionando y para ver la posibilidad de recidivas, no como método de detección precoz del cáncer. Entonces, esa sería la utilidad de estos marcadores, de los cuales el más utilizado en el adenocarcinoma del páncreas es el CA19-9. Bueno, estos marcadores van a ser sustancias proteicas que se van a secretar dentro de las células neoplásicas, entonces contamos con la posibilidad de dirigir anticuerpos monoclonales contra estas proteínas y realizar entonces las técnicas de inmunohistoquímica.
Entonces, otro de los usos de esta proteína del CA19-9 es que a través de su expresión en las células neoplásicas, nosotros podemos utilizar la técnica de inmunohistoquímica para detectarlo, y de esta manera, si estamos en presencia de un adenocarcinoma pobremente diferenciado o de una metástasis de un adenocarcinoma que no sabemos su origen, nos puede servir la marcación positiva para orientarnos hacia un posible origen pancreático del adenocarcinoma. Esta es otra de las cosas que suceden muy frecuentemente en el cáncer del páncreas. Se va a diagnosticar o por los síntomas paraneoplásicos, como veíamos al principio, la tromboflebitis migratriz, o por las metástasis. Es uno de los principales cánceres ocultos que llamamos en medicina, es decir, tumores que se va a diagnosticar una metástasis, pero no tenemos expresión franca de un primario tumoral. Entonces el médico tiene que empezar a buscar dónde puede estar el sitio primario del tumor para de esta manera orientar el tratamiento. Esa es otra de las características del cáncer de páncreas. Muchas veces se manifiesta oculto y va a debutar con la metástasis. En esos casos vamos a tener la utilidad de este marcador porque nos va a orientar hacia un primitivo de origen pancreático, si es positivo. Bueno, y en cuanto a las alteraciones genéticas asociadas, sabemos que hay algunos síndromes genéticos que particularmente van a desarrollar el adenocarcinoma de páncreas. En estos casos uno puede estar orientado a la búsqueda, sabiendo que es un paciente susceptible de desarrollarlo, como por ejemplo es el síndrome de Peutz-Jeghers, en lo cual además de la poliposis, nosotros sabemos que son pacientes con posibilidad de desarrollar un cáncer de páncreas. Pero hay otros pacientes en los cuales el conocimiento de estas anomalías genéticas va a ser tardío, es decir, vamos a tener ya el cáncer completamente desarrollado y a partir del estudio de esta neoplasia vamos a poder ir induciendo las lesiones precursoras. Entonces, en este esquema lo que nosotros vemos es la evolución relacionada con las alteraciones genéticas desde un epitelio pancreático normal hasta el adenocarcinoma completamente desarrollado. Y estas lesiones se las ha llamado PAIN nombrando la neoplasia intraepitelial pancreática, que por supuesto todas estas lesiones se observan en un páncreas con un adenocarcinoma infiltrante completamente desarrollado. Tenemos el PAIN 1, 1A y 1B, el PAIN 2 y el PAIN 3, que correspondería a lo que es un adenocarcinoma in situ. Y las aberraciones genéticas son las que se enuncian abajo. Las primeras alteraciones van a ser las del KRAS, luego se suma el P16 y finalmente la P53 y el BRCA2. Recuerden que el BRCA2 se observa también en neoplasias de mama y de ovario, y estos pacientes tienen mayor predisposición también al desarrollo de cáncer pancreático. Y también fíjense que es semejante a lo que sucede en la mucosa colónica. Lo único que en este caso no contamos con un método precoz para detectar, por ejemplo, un paciente que tenga un PAIN 3, una neoplasia in situ. No existe ese método. Entonces, esto es conocimiento científico, nada más. Sí, el conocimiento de estas alteraciones genéticas nos puede ayudar a los oncólogos en el tratamiento con anticuerpos monoclonales que van a estar dirigidos contra estos receptores tisulares. Y acá observamos, por ejemplo, el panitumumab, que va a bloquear el receptor del factor de crecimiento epidérmico y va de esta manera evitar la cascada de alteraciones genéticas que van a llevar al desarrollo del cáncer.
Esa sería la utilidad del conocimiento entonces de las alteraciones genéticas en este tipo de tumor, que se van a poder aplicar al tratamiento con anticuerpos monoclonales específicos contra estos receptores. Bueno, entonces a forma de resumen, sabemos que para el diagnóstico del cáncer de páncreas contamos con ciertos marcadores tumorales que tienen una alta sensibilidad y especificidad, pero que solamente pueden sugerir el diagnóstico, y recuerden que se van a utilizar sobre todo en el seguimiento de los pacientes tratados y en la evolución de estos tumores. La ecografía puede ser un método inicial que se va a realizar en general en todo paciente que tiene ictericia, porque es un método de evaluar la vía biliar. La ecoendoscopía es a través del endoscopio uno puede introducir un dispositivo de ecografía que se está comenzando a hacer. Hay pocos centros acá en la zona que lo van a realizar, pero que va a ser útil en tumores pequeños, que son menores de 2 centímetros. Obviamente la tomografía computada es uno de los métodos de elección actualmente, porque está disponible y porque tiene una buena definición para evaluar este órgano. El PET nos va a también definir, de acuerdo a la captación, si es una lesión maligna o benigna. También está actualmente disponible y se va a utilizar en este tipo de lesiones y también en la evaluación del paciente para descartar metástasis. Y hay otros métodos que son más nuevos, como es la punción mediante la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada o guiada por tomografía, como es lo que vimos en este caso. Entonces recuerden que es una neoplasia que se diagnostica en general en personas de edad media y edad avanzada, que tiene como principal factor de riesgo el hábito tabáquico. La mayoría de los pacientes que desarrollan el cáncer de páncreas tienen el antecedente de un tabaquismo importante, que se va a diagnosticar en la mayoría de los casos en estadios avanzados, y que tiene una sobrevida, justamente por estas características, tiene una muy mala sobrevida, por lo menos hasta ahora en nuestra población. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Éxitos en el parcial y estudien.